A veces uno de los peores problemas que acaban con los grandes equipos se traduce en una sola frase: no saber decir adiós. Hemos sido testigos a lo largo de la historia del fútbol cómo aquellos jugadores que en su momento nos hicieron tan felices, con el paso del tiempo llega el difícil momento de la despedida, ya sea porque se hacen muy viejos, porque deciden retirarse, porque se lesionan o porque bajan mucho su nivel. Todos los equipos, por muy buenos que sean, tarde o temprano se acaban encontrando con esta difícil situación. Y en las selecciones sudamericanas lo hemos visto muchísimas veces y esta eliminatoria ha sido la más clara de todas. Desde el caso de Argentina, que ya empieza a ver muy cerca el momento de decirle adiós a aquellos jugadores que los hicieron felices en 2022, pasando por Uruguay con el adiós de sus delanteros más reconocidos, e incluso la selección peruana, que es uno de los casos más graves que hay en Conmebol, de una selección que no sabe cómo despedir a sus ídolos y que los mantiene exprimiéndolos hasta la última gota sin dejar paso a un recambio. Vamos a hablar de este tema a profundidad y sobre todo entender por qué pasa y por qué algunos jugadores tienen tantos problemas para aceptar el momento del adiós. En el último partido que tuvo la selección peruana, por ejemplo, al final del encuentro le preguntaron al capitán, a Yoshimar Yotun, un jugador de ya 35 años, sobre la continuidad de algunos jugadores que ya tienen una edad un tanto avanzada en la selección, y se hizo referencia a que esta ya era la despedida, el adiós, y se pudo ver cómo en un momento el jugador se sintió ofendido, casi atacado, como si se estuvieran metiendo con él o con sus compañeros, y se dejó bastante claro que incluso en el caso de Paolo Guerrero, con más de 40 años, mientras él no decida retirarse, no tendría por qué dejar de ser convocado con Perú. Nos vamos tranquilos porque el equipo dejó todo en la cancha. Lamentablemente, por un tema cronológico, algunos también le dicen adiós a esta eliminatoria. ¿Quién algunos? ¿Quién algunos? Algunos, como Paolo, por ejemplo. Paolo dijo que ya se retiraba. Sí. Y creo que dijo que se iba a retirar estas dos últimas fechas, ¿no? Pero si me llaman, como te digo, yo no puedo decirle no a mi selección, no puedo decirle no a mi patria. Sería un cobarde si yo me... Uno se debe retirar, y no esperar que el pueblo te retire. Está demasiado viejo como... ¡Hasta la pena! No sé si lo sabían, pero en esta última fecha en la selección peruana, justo antes del partido con Uruguay, curiosamente muchos de los jugadores que eran referentes se lesionaron antes del encuentro. Valera es mejor delantero que Ramos. Hermano, eres el 9 de la U. Tienes que estar en la selección. Trabaja para jugar en la selección. Tuvieron que irse de la concentración, algunos ni siquiera llegaron a ser convocados, y vimos a una selección peruana repleta de jugadores alternativos, suplentes. Yo estaba en óptimas condiciones, pero son decisiones del entrenador, que es por el bien del grupo tomar las decisiones y uno tiene que aceptarlas. O sea, al final yo tenía la ganas de jugar, pero bueno, son cosas que pasan y por el bien del grupo, si tengo que estar en la banca, no hay problema. Con apenas un par de los viejos referentes, y uno de esos era Yotun. Las malas lenguas dicen que los jugadores más viejos se borraron de estos partidos porque saben que Perú ya está eliminado del Mundial y no quieren perder su tiempo o tragarse el mal momento de ver a su selección pelear por nada. Y mandaron a los otros chicos, a los más jóvenes y a los suplentes a que den la cara en esta situación. Esto solo es una suposición, pero de ser cierto, por lo curioso que es, sería muy grave, ya que los referentes para los buenos momentos y recibir todos los halagos siempre están. Pero cuando las cosas van muy mal y ya no hay que pelear por nada, prefieren hacerse a un lado y mandar al frente a los otros, a los nuevos. En el Perú existe el pensamiento de que los jugadores se merecen respeto por lo que hicieron en el pasado. Y se tiene el concepto equivocado de que dejar de convocar a un jugador viejo o a un jugador que fue muy importante antes es una falta de respeto. Es por eso que ven tantos entrenadores en Perú que suelen convocar a futbolistas viejos, y con el pasar del tiempo la selección peruana se convirtió también en la selección más vieja de la eliminatoria, porque es una selección a la que le cuesta desprenderse de sus ídolos, le cuesta dejarlos ir. Y es que Perú, al ser un país que ha tenido tan pocas felicidades futbolísticas a lo largo de la historia y que casi siempre ocurren en periodos muy cortos de tiempo, luego de haber esperado muchísimos años, cuando encontramos algo que realmente parece que funciona, nos cuesta soltarlo. Queremos intentar exprimirlo hasta la última gota y solo cuando vemos que no da para más y estamos al borde del abismo,
Decidimos empezar a cambiar sin darnos cuenta de que ya es demasiado tarde y hemos perdido muchísimo tiempo. El jugador peruano se siente ofendido cuando le hablas de su edad. Para ellos, incluso tengan 35, 38 o 40, se siguen sintiendo jóvenes y se merecen las mismas oportunidades que cualquier jugador que sea 15 años menor que ellos, e incluso se lo merecen más. Pero lo que más sienten es que se merecen respeto. Y para ellos el respeto se traduce en convocarlos siempre, hacerlos titulares y hacerlos capitanes. Si no, se ofenden. Y si te atreves a cuestionar su edad, se molestan contigo o se molestan con la prensa. Lamentablemente tienen que aceptar que esta es una realidad incómoda. El jugador envejece, pierde sus facultades, aquellas que los hacían brillar. No es faltarles el respeto, es aceptar algo que es inevitable, el paso del tiempo. Y por eso las carreras tienen que ser tan valoradas en sus grandes años, porque no sabes en qué momento ese jugador al cual admiraste tanto dejará de jugar así. Está bien guardarle cierto respeto por lo que consiguieron y estar agradecidos con lo que hicieron en el pasado, pero una cosa es estar agradecido y otra cosa es sacrificar todo un proceso al mundial para rendirle homenajes a jugadores que no te van a servir para el en vivo de partidos y mucho más. Todo esto solo para los reales conocedores en nuestro Linktree oficial. Incluso ahora ya se está hablando de que en la última fecha, donde Perú ya no juega por nada contra Paraguay, van a aprovechar ese partido para hacer homenajes a aquellos jugadores que ya no estarán presentes en la siguiente eliminatoria. Y eso me parece una falta de respeto real, no solo hacia los jugadores antiguos, sino también a los jugadores nuevos. En Argentina está pasando algo parecido. Hace mucho tiempo en internet se viene hablando de que Argentina está destinada a que le vaya mal en el Mundial de 2026. Una teoría que se está haciendo muy popular y que podríamos analizar más a profundidad en otro momento. Pero este miedo que algunos argentinos tienen con el Mundial de 2026 está basado en que Messi, Di María y otros más ya se están haciendo más viejos, así que no jugarán en el mismo nivel que en Qatar, y otros como Rodrigo de Paul están tomando decisiones cuestionables con su carrera, como irse a jugar al Inter Miami en Estados Unidos. Es como si todo lo que rodea a la selección argentina estuviera gritando que en 2026 las cosas van a salir mal. Los viejos referentes son cada vez más viejos, y Scaloni parece querer quedarse con esos referentes, agradecerles por el Mundial de 2022 y mandarlos al 2026, cometiendo el error que han cometido casi todos los campeones del mundo. Es muy difícil desprenderte de un equipo que ha ganado la Copa, y es por eso que para el siguiente Mundial todos son 4 años más viejos y casi nunca tienen buenos resultados. Le pasó a España de 2010 a 2014, a Alemania de 2014 a 2018. Solamente Francia pudo escapar de esa maldición de 2018 a 2022 porque tienen demasiados jugadores buenos y en 2018 tenían una generación joven. Y parece que le pasará lo mismo que a España y los demás a Argentina en el 2026. La generación de Qatar se hizo 4 años más vieja y varios de sus jugadores siguen estando en la selección. Scaloni por momentos ha intentado darle oportunidad a otros, pero cuando llega el momento de la verdad siempre acaba confiando en los mismos. Y no es que a Argentina le haya ido mal, en la eliminatoria fueron el mejor equipo. Pero al ver que en la eliminatoria juegan contra selecciones en su mayoría más débiles que ellos, les puede generar la falsa imagen de que son súper poderosos con lo mismo de 2022 y con Messi con 38 años, solo para darse un golpe de realidad en el Mundial que ya ellos mismos están empezando a ver. Cuando se crucen con selecciones como Francia, la actual España o incluso Alemania. Argentina es un país que respeta muchísimo a sus jugadores, incluso después de que se retiran. Así que se entiende que sea difícil para ellos desprenderse de algunos de cara a un mundial. Están dispuestos a hacer el sacrificio y hacer los homenajes necesarios, aunque eso pueda significar hacer una mala campaña. Incluso hay hinchas que le piden a Messi que siga jugando en la selección hasta después del mundial, ya con 39 años. Porque lo respetan tanto y lo han llegado a querer tanto que les duele la idea de imaginar una selección sin él. A veces es muy difícil decirle adiós a los ídolos. En el caso de selecciones como Uruguay e incluso Bolivia, sí supieron decirle adiós a sus antiguos referentes. En Uruguay fue gracias en parte a Marcelo Bielsa, el cual tomó la decisión muy criticada y polémica en su momento de borrar de la selección a Luis Suárez, el mejor 9 de la historia de Uruguay. Y no solo a él, sino también a Cavani, la delantera referente del país durante más de una década. Y casi todo el equipo fue cambiando poco a poco.
Uruguay no es que haya rendido de las mil maravillas, pero están asegurados en el Mundial. Por mucho que Suárez se haya quejado llegando hasta el punto de pelearse con Marcelo Bielsa o que Cavani haya decidido renunciar a la selección porque sabía que ya no lo iban a llamar más, hay que decir que un mérito de Bielsa fue mantenerse firme con esas decisiones. Se sabe que dentro de la selección uruguaya hay futbolistas que no querían que los dejen de llamar, pero aún así no cambió de parecer. Y esto permitió que otros jugadores que ya eran buenos ahora sean mucho más protagonistas, como Georgian de Arrascaeta, que si me lo preguntan es el jugador más importante que tiene Uruguay en la actualidad, el 10. Incluso más importante que Fede Valverde. Es el que hace que Uruguay juegue a otra cosa, a otro ritmo, el que pone la magia. Y tal vez con los antiguos referentes por delante de él no podría brillar como lo está haciendo ahora. En Bolivia fue algo parecido, aunque ciertamente ahí es más fácil, ya que Bolivia no ha tenido tantos éxitos internacionales. De modo que desprenderse de sus jugadores más antiguos no es algo muy difícil. No es que a la hinchada le vaya a doler dejar de ver a los jugadores de la década pasada. Al contrario, están deseosos de ver a los nuevos. Y están a un punto de llegar al repechaje. Así que no es que les haya ido realmente mal. Tienen chances muy claras hasta el día de hoy. Y como al inicio hablamos de Perú, en la selección chilena también podemos decir que pasó lo mismo. Por haberse enamorado tanto de la generación dorada, sacrificaron 3 mundiales seguidos: 2018, 2022 y 2026. Poco o nada queda de la generación del 2015. Que hasta este año, en pleno 2025, algunos seguían siendo convocados. El jugador tiene que ser lo suficientemente honesto y valiente para aceptar cuando ya es suficiente. Aceptar que ya no es tan bueno como antes y que tiene que dejar un paso al costado, pero hacerlo de verdad. No solo por un ratito y luego regresar. Porque esa es la única manera en la que se puede reconstruir un equipo.